más en Economía para Todos, y uno de los problemas que nos está preocupando mucho en esta coyuntura es el incremento de casos de dengue, y La Libertad lamentablemente es la región con más de 2.000 casos. De hecho, concentra la mayor cantidad de casos si lo comparamos con las demás regiones, a pesar de que Ancash tenga pues el distrito con mayor número de pacientes con esta enfermedad. Y esta enfermedad, dicho sea de paso, también impacta nuestra economía. ¿Por qué? Porque genera un importante ausentismo laboral, ¿no? Sobre todo cuando los trabajadores son los pacientes y ellos tienen que faltar al trabajo. Vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo precisamente en esta región con el doctor Manuel Torres Limay. Él es presidente del Gremio de Salud de la Cámara de Comercio de La Libertad. Estos gremios han estado haciendo toda una coordinación importante, haciendo un seguimiento de cómo está afectando esta enfermedad, cómo está avanzando también el control del dengue en esta región, pero también relacionando un poco en cómo va el impacto del avance de estos casos con nuestra economía. Doctor, muchas gracias por esta entrevista. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Doctor, qué gusto por conectar con ustedes. Igualmente, doctor. Doctor, para empezar, o para que usted nos grafique primero el panorama del dengue actualmente en la región La Libertad. En el 2023 no hubo muchos casos, pero este 2024 sorprende porque todas las regiones están registrando un aumento importante. Bueno, significativamente sí hay un aumento. Eso ha sido reportado por la Gerencia de Salud hacia nosotros y hacia toda la población. Y obviamente desde la Cámara de Comercio hemos impulsado acciones para poder mitigar esta propagación de esta infectación por la picadura del zancudo, ¿verdad? Entonces ya tenemos aproximadamente 4 semanas trabajando en ello. Y bueno, se están haciendo ya acciones no solamente de inducción en la población, sino que estamos logrando, ya se empezó también el tema de fumigación, por ejemplo en Virú, en Chao, desde la agroindustria. Ya se empezó el fin de semana, se están complementando brigadas en esta semana para poder hacer una fumigación masiva en las zonas, ¿no? Esto es importante tener en cuenta. Ahora, doctor, ¿cómo van el tema de los sectores económicos? ¿En cuál de los rubros estamos registrando mayor afectación, ¿no? ¿O qué actividad económica en La Libertad está también generando las condiciones para que se incrementen estos casos? Bueno, no podríamos decir en un rubro en especial. Creo que está afectando a toda la población, está afectando múltiples zonas, especialmente las más deprimidas, donde no hay agua y tienen que recolectar agua. Hemos tenido un monitoreo en cuanto a la Asociación de Agroindustrias, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el año pasado nosotros tuvimos, y obviamente cuando digo nosotros, el empresariado tuvo un importante aporte de mitigar el efecto del dengue, ¿no? Con fumigación, con inducción, de capacitación, educación en sus trabajadores, en la empresa, y en sí no se ha tenido un impacto sustancial. Debe haber habido algunos casos más de estar expuestos en casa, ¿no? O sea, más que en la misma empresa. Ahora mismo se están ya haciendo las brigadas o generando las brigadas de capacitación, por ejemplo, con salud ocupacional de todas las empresas. Desde la Cámara de Comercio, ya en esta semana también estamos haciendo una capacitación a salud ocupacional, ¿no? A salud y seguridad en el trabajo, para generar esta respuesta inmediata en coordinación con la Gerencia de Salud de La Libertad. ¿Se tiene algún estimado desde la Cámara de Comercio de La Libertad en cuánto o cómo están invirtiendo las diferentes empresas de la región en poder capacitar, no sé, implementar algunas actividades de prevención y sobre todo también, ¿no?, proteger los ambientes? ¿Se tiene más o menos un estimado de inversión o gasto? No puedo precisar montos exactos, pero sí puedo decir, por ejemplo, el año pasado se implementaron 25 brigadas brigadas de fumigación,
Y no solamente cuando hablamos de brigadas de fumigación estamos hablando de 25 personas, estamos hablando de brigadas en conjunto que con equipos y EPPs han podido estar presentes, más la movilidad para el desplazamiento de estas brigadas. Actualmente ya hemos generado una alianza importante de trabajo, una mesa importante, y que lo hemos hecho desde la Cámara de Comercio con las distintas autoridades, y se ha sumado. Y esto es algo importantísimo a tener en cuenta, porque la salud no es solamente de la gerencia de salud, no es de salud. Estamos hablando de un concepto de hablar de salud de MINSA, de salud, los privados, las clínicas, las CPS y en este caso las empresas con sus programas de salud que tienen. Claro. Entonces, ahora, doctor, basándonos o tomando en cuenta su experiencia y conocimiento en el tema, por cierto, ¿no? ¿Cómo podría impactar la llegada de un caso de dengue en la familia si en el caso, por ejemplo, ¿no? el paciente, en este caso, fuera quizás el padre o el único sostén, ¿no? El único sostén económico de este hogar? ¿Ustedes cómo lo han estudiado? Bueno, sí, definitivamente el impacto es real. No podemos tapar el sol con un dedo. Pero lo que hay que tener en cuenta, y esto es el llamado que estamos haciendo nosotros desde el empresariado hacia los trabajadores, hacia la comunidad, es lo siguiente: que la prevención de contagio del dengue no es de las autoridades solamente. Así es. No es de la empresa, es de todos. O sea, si nosotros combatimos a que no tengamos recipientes en casa con agua que esté expuesta, donde va a incubar el zancudo, y teniendo en cuenta que ahora ya no es 7, 8 días, sino es de 3 días, y esta proliferación va a ser mucho más intensa, es que necesitamos generar conciencia para que todos los ciudadanos, y obviamente en las empresas con más razón, hacer estas medidas o adoptar estas medidas de prevención. Y se está haciendo, se está haciendo un seguimiento quizás de todas las empresas de parte de la Cámara de Comercio. ¿Han hecho un seguimiento en todos sus agremiados si es que están cumpliendo con estas directivas? Claro que sí, ya nosotros hemos socializado con las distintas empresas teniendo en cuenta que hay 15 gremios. Cuando hablamos de gremios desde el industrial, de construcción, educación y así la agroindustria, ¿no? Hemos socializado las medidas de prevención. Es más, se han sumado, por ejemplo, a la reunión empresas como Sedalip e Hidrandina, los bancos, para poder generar una educación vía paneles, vía spots publicitarios internos, y también hacer el encarte que hay en Sedalip y en Hidrandina, que va a llegar a cada una de las personas, ¿no? O a cada una de las familias. Esto con medidas de prevención, siguiendo los parámetros siempre del MINSA, en este caso del sector salud. Claro. ¿Y cómo están trabajando, por ejemplo, en las zonas de los valles, ¿no? En las zonas industriales, en las zonas agroindustriales, perdón, ¿no? Laredo, por ejemplo, Chepén, donde hay una actividad agrícola muy importante, pero también, ¿no? Se están registrando mayor cantidad de casos. Sí, se tiene ya un reporte, ¿no? O sea, por ejemplo, en Virú hay el 15% de la casuística, se está dando, por ejemplo, en el Valle de Virú, en lo que es Chepén, y ahí sí hay un accionar de la agroindustria que ha puesto sus brigadas, ha puesto en coordinación con la red de salud de Virú y Chao, una serie de acción, no solamente, por ejemplo, a tener en cuenta lo siguiente: no solamente ir a fumigar, sino en qué momento vamos a fumigar, teniendo en cuenta que el trabajador sale muy temprano y llega a 4 o 5 de la tarde, entonces se están enfatizando que las campañas de fumigación sean a partir de las 4, porque bien teníamos una condición de que no se está dejando entrar a los fumigadores, claro, ¿no? Entonces, las empresas también están generando esta disposición para que sus trabajadores de Virú, de Chao y de las demás zonas como Laredo puedan también permitir, ¿no?
Y estamos viendo la posibilidad de tener un certificado que sea presentado por el trabajador a la empresa que su casa ya fue fumigada. Esto es importante, ¿no? Porque así vamos generando también un poco de presión al poblador, al trabajador, pero como vuelvo a decir, esta es una tarea de todos. No podemos dejar solo en manos del MINSA o no podemos dejar solo en manos del empresario a estar expuestos a una condición mayor como lo ha sido con el COVID. ¿Y cómo está avanzando, por ejemplo, la implementación de este certificado? ¿Ya se les está solicitando o todavía se queda o todavía se encuentra en idea? No, idea no. Ya esta certificación ya se están generando la impresión para ser otorgadas a los trabajadores, ¿no? Y de esa manera tener como una prueba de que ya fueron fumigadas sus distintas casas, domicilios. Y obviamente es muy importante que el trabajo y ahí la Cámara ha hecho... Doctor, ¿y cuál es el estimado o cuántos trabajadores ya han presentado este certificado donde confirman que su vivienda ya ha sido fumigada? Pues como usted menciona, hay un temor, ¿no?, de parte de todas las personas de dejar ingresar al personal del MINSA para que puedan realizar estos trabajos de prevención. Bueno, esto se está implementando entre jueves y viernes de la semana pasada. O sea que todavía no podríamos decir tenemos ya el reporte porque hemos empezado ya a hacer esas disposiciones y generar esa condición con la gerencia de salud. ¿De cuántas empresas estamos hablando que se han unido a esta iniciativa? Sí, hay que tener en cuenta que la Asociación de Desarrollo Agropecuario Sostenible, ADAS, aproximadamente reúne a 32 empresas, ¿no? Entonces, en conjunto, todas han tomado la disposición de apoyar, ¿no? Esto es importante porque como hay una gran masa laboral que acude de distintas zonas e inclusive siendo trabajadores golondrinos y acuden ahí, es que nosotros necesitamos generar conciencia, educar a la población, educar a nuestros trabajadores y empezar a poner en marcha las medidas que ya se hicieron el año pasado, ¿no? Obviamente con más énfasis este año. Y estas 32 empresas, doctor, ¿a cuántos trabajadores están empleando actualmente? ¿Cuál es la masa laboral en total? Bueno, la masa laboral, pues estás hablando más de 150.000 trabajadores, ¿no? O sea, son 150.000 trabajadores, son prácticamente 150.000 hogares, ¿no? Casi 4 veces más de personas, si habláramos, ¿no?, de todas sus familias y todo ello. ¿De qué distritos, por ejemplo, estas personas vienen o de qué provincias de La Libertad? Hay que tener en cuenta que Chao y Virú concentra la mayor cantidad. Obviamente migran desde Trujillo, migran desde el Valle hacia las distintas zonas de trabajo o de centro laboral y obviamente los campamentos, el campo a donde van a estar dirigidas estas personas. ¿Y qué pasa, doctor, si es que un trabajador o si primero se les ha dado algún plazo a estos trabajadores para que presenten este certificado y qué pasa si no lo hacen, si no lo cumplen? Bueno, no es que pasa, tampoco podríamos generar un tema de ir contra el trabajador. Yo creo que está en generar conciencia, ¿no? Educar a la persona, educar a las familias. Me refiero que quizás la empresa esté dando o les dé facilidades al ver que el trabajador no puede, ¿no?, estar en el momento de la fumigación, le dé facilidades, no sé, para que se encuentre en el momento preciso en que el personal está pasando y puedan permitir, ¿no?, que fumiguen sus viviendas. Efectivamente, eso se está generando. Por ello es que ya de acuerdo a las empresas y en relación a la red asistencial de Virú, se están haciendo ya coordinaciones directas para sectorizar las zonas de fumigación, sectorizar la población que esté más vulnerable, porque hay que entender, si no hay agua, entonces domiciliaria, tú vas a empezar a recolectar en lo que tengas que recolectar. Y es ahí, porque el zancudo prolifera en agua limpia.
obviamente, y pica de día. O sea, hay que tener en cuenta esto. Esto es importantísimo, ¿no? Entonces, para nosotros, desde la Cámara de Comercio y la Libertad, hemos hecho una sinergia de acción con el MINSA, con Salud y con la capacitación directa que se están haciendo con las agroindustriales, en este caso, por decir, con salud ocupacional de cada una de las empresas o sus brigadas de salud, para poder, uno, determinar también y diagnosticar a tiempo, referir a tiempo, derivar a tiempo y mitigar los efectos directos que puede generar este mal del dengue, ¿no? Claro. Ahora, doctor, en el caso del turismo, por ejemplo, finalmente el dengue se comporta, ¿no? O se convierte en una preocupación para el turista que pueda llegar a la Libertad también. En el caso de los sectores involucrados directamente con el turismo, ¿qué está haciendo o cómo está trabajando la Cámara de Comercio de la Libertad? Bueno, no podríamos precisar directamente con el turismo hacia la Libertad. Lo que hemos hecho en esta inducción de trabajo, se ha convocado, por ejemplo, al gremio de turismo, que congrega a la mayor cantidad de empresas hoteleras, para que también ellos puedan socializar y y generar las medidas preventivas. O sea, lo estamos haciendo en todos los gremios, con la sociedad de bancos de acá, con los colegios privados, con todas las asociaciones que tienen, están directamente relacionadas con la Cámara, ¿no? Entendiendo que son más de 500 empresas las que están afiliadas a la Cámara. Es importantísimo esto. Y como lo tenemos sectorizado en 15 gremios, nos es más fácil llegar directamente con los presidentes de cada gremio a generar la inducción en su propio gremio, ¿verdad? Ahora, doctor, lo que nos preocupa es qué pueda pasar las siguientes semanas, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico, usted como médico, cuál es el pronóstico de las próximas semanas? ¿Esta enfermedad podría avanzar? ¿Cómo se van a ver afectadas las empresas, los diferentes sectores que están agremiando actualmente en la Cámara de Comercio? Mire, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Si nosotros no hacemos un control masivo de la propagación del dengue, y obviamente, y ahí sí estamos sumando esfuerzos para que la fumigación se haga en sectores amplios. Yo no puedo estar fumigando esta casa, por poner un ejemplo, y dejando a mis vecinos sin fumigar. Yo no puedo esta urbanización o este distrito estar fumigando y estar dejando mis distritos sin fumigar. Tiene que ser una fumigación constante, macro, ¿no? Y en eso estamos. En el sector de la agroindustria, en el valle, se están disponiendo las brigadas desde la empresa, desde la gerencia de salud, y por ello estamos siguiendo el parámetro que dicta el MINSA. Es más, el MINSA provee el insumo, no es que la empresa lo puede manipular a como quiere. O sea, se dan las brigadas, se dan las fumigadoras o los equipos de fumigación a los CPPs, pero en sí el insumo te lo da el MINSA en las condiciones que el MINSA considera. Sí, ahí justo le quería pedir una precisión. Usted había hablado de que el año pasado se pues implementaron 25 brigadas, ¿no? Para este año, ¿de cuántas brigadas estamos hablando? Y de estas brigadas, obviamente, ¿cuántas son del MINSA y cuántos están proveyendo las empresas privadas? Bueno, el MINSA tiene una capacidad importante que ha generado, ¿no? Nos hablaba más de 300 fumigadoras, brigadas, un ejército de fumigadores, y a eso nosotros nos estamos sumando con nuestra propia logística, ¿no? Y eso es importante. Yo creo que si todos hacemos un trabajo conjunto y invocamos a la población, porque hay que tener en cuenta que desde cada domicilio, desde cada hogar que haga o genere las medidas preventivas, desde eliminar zonas donde pueda haber esta incubación, pues vamos a mitigar esto, teniendo en cuenta que ha aumentado el calor, están habiendo más lluvias,
está habiendo disminución del agua también en algunas zonas, entonces afecta muchas condiciones. Estábamos viendo también por decir, la condición de que en qué zonas van a fumigar si no reúnen las condiciones de seguridad, por ejemplo, ¿no? Para que estos no vayan a ser asaltados u otra condición. Pero ese trabajo multidisciplinario que debemos hacer, nosotros nos estamos sumando como un esfuerzo, un trabajo del empresariado y desde la convocatoria que está haciendo la Cámara de Comercio con su presidente Alfonso Medrano. Perfecto, doctor, le agradecemos mucho por esta entrevista. El doctor Manuel Torres Limay, presidente del Gremio de Salud de la Cámara de Comercio de La Libertad, hablando un poco sobre cómo se están preparando acá en esta región, debido a que es la que más casos de dengue concentran a nivel nacional.